a quien va a exponer ahora. La conferencia está denominada Observación de aves, discusiones acerca de su denominación y definición. Está a cargo de Facundo Rosati, quien es miembro del CETRIP. Facundo Rosati es licenciado en Turismo Sustentable de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con cuya tesis, que fue titulada Análisis del potencial para el desarrollo de la observación de aves a escala comunitaria en el lago Pellegrini y área de influencia. Es diplomado internacional en ecoturismo, es guía universitario de turismo de la Universidad Nacional del Comahue, es guía de turismo de aventuras y actividades extremas, como también coordinador de actividades ecoturísticos del Centro de Estudios de Ecoturismo y Aventuras. Es docente investigador de la Facultad de Turismo y se lleva adelante sus actividades en el área de las prácticas profesionales de los guías de turismo y del área de recursos naturales. Es codirector del Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio, CETRIP-UNCO. Es editor adjunto de la revista Mérope. Ha participado como expositor en jornadas y congresos, como también es autor de artículos publicados en distintas revistas científicas a nivel nacional e internacional. Es autor y coautor de varios libros, algunos de ellos en capítulos, algunos de ellos fueron hoy los presentados por la doctora Sisumbo Villarreal, y también es autor de libros como Las aves de mi ciudad, que se hizo en el marco de los proyectos de investigación y extensión llevados adelante por el CETRIP y por los proyectos de investigación. Integra los proyectos de investigación de la Facultad de Turismo, Turismo e Interpretación del Patrimonio, la construcción comunitaria del territorio, del año 2018 al año 2022, y actualmente es parte del grupo de investigación Turismo, Patrimonio y Comunidades, su comprensión desde los distintos actores sociales, año que se desarrolla a partir de este año hasta el año 2026. Bueno, vuelvo a reiterar, la conferencia se denomina Observación de aves, discusiones acerca de su denominación y definición. Facundo, si quieres abrir, y ya te dejo silencio. Muchas gracias, Noemí, por tan hermosa presentación. Muchas gracias por la invitación a Relides Tour, sobre todo, para dejarme acompañarlos en este festejo por los 20 años. Me parece muy interesante que tengamos charlas de diferentes puntos del continente, ¿no? Que es algo sumamente enriquecedor, me parece, para charlar algunos temas, algunas inquietudes, cada uno desde su punto de vista. Bueno, primero que nada, tengo que hacer la advertencia correspondiente de que aquí en la Patagonia estamos teniendo un temporal de viento, como les había comentado Nadia hace un ratito, con unas ráfagas entre 80 y 100 km/h, por lo cual mi conexión a internet es algo inestable, entonces pido disculpas por antemano por algún corte que tenga. O lo que... Muy bien. Para comenzar ya con la charla propiamente dicha, tengo que decir que aunque no lo parezca, estaba escuchando recién la charla de Nadia, y me parece que algo tienen que ver estas dos charlas. Hay algunos puntos de encuentro, porque lo que les voy a proponer durante la próxima hora, bueno, el ratito que estemos charlando, tiene que ver con el cuestionamiento, más bien para poner en cuestionamiento las palabras, los términos que utilizamos para referirnos a algunas cosas, porque sabemos muy bien que el lenguaje no es inocuo, como decía Nadia hace un ratito, y no está mal, sino ponernos de acuerdo al menos
tratar de aunar algunos criterios acerca de cómo pensamos las formas de practicar las actividades turísticas y cómo nos posicionamos frente a estas actividades. Pero antes de comenzar a hacer una proyección, preparé algunas imágenes, traje una serie de retacitos de texto para que los compartamos y por ahí después en el rato que tengamos de preguntas los charlemos. Pero quería empezar citando un pedacito de este libro que nombró Noemí recién, el libro Las aves de mi ciudad. Es un libro que escribimos en el marco de uno de los proyectos de investigación y de extensión, leyendo un breve relato acerca de cómo llegaron los seres humanos a poblar la Patagonia, aquí donde estamos viviendo. Dice así: las leyendas tehuelches sostienen que fueron los pájaros quienes permitieron que los hombres anduvieran libres por la tierra. Y eso debe ser verdad, porque las aves fueron las que protegieron al pequeño niño, Elal, creador de los tehuelches, del gigantesco Noshtek, su padre, un monstruo que los persiguió durante toda su infancia, tratando de impedir que diera origen a los hombres y que se transformara en un ser famoso y poderoso, mucho más que él mismo. Los pájaros fueron sus custodios y su escolta, su protección y su sustento, y así, escondiéndose entre las grutas, el hombre pudo finalmente afincarse en la Patagonia. Quilquén, el chingolo, fue el que voló a avisar a todos los animales para reunirse en una gran asamblea en la cual se decidiría el destino del niño. Es por eso que todos los hombres lo respetan, pues él cumplió con el primer paso en la salvación de Elal. Kius, el chorlito, una vez reunidos en la asamblea todos los animales, el chorlito pidió la palabra y una vez concedida, explicó que al otro lado del Chaltén, la montaña que humea, existía una tierra que él solo conocía y que si llevaban el niño allá, el monstruo jamás lo encontraría. Así fue como Elal llegó a la Patagonia, donde encontró a otros dos hermanos muy traviesos, Shei y Kokesh, la nieve y el frío. Capenoch, la loica, era un pájaro negruzco y sin gracia, pero a pesar de su pequeño tamaño, demostró gran valor, distrayendo a Noshtek mientras se preparaba la fuga de Elal. El ogro enfurecido le arrojó una gruesa rama y una larga espina se clavó en el pecho de la infortunada avecilla. La sangre comenzó a brotar de su pecho, pero aún así no abandonó su misión, haciendo que el monstruo la siga, abandonando el camino por el cual Elal debería pasar. Despejado el camino entonces, el niño consiguió evadir a su perseguidor. Agradecido más tarde, Elal curó el pecho tembloroso del ave, pero no borró los rastros de esa herida, dejando una mancha colorada como muestra de su lealtad. Kelfu, el cisne, a él le cupo la misión de llevar al niño sobre su lomo hasta la cumbre del Chaltén y de bautizarlo con el nombre de Elal. A partir de allí fueron amigos inseparables y a raíz de su labor el cisne se transformó en un animal sagrado. Capenenc, el flamenco, fue una de las aves convocadas a la asamblea de animales y por ese entonces era todo blanco. Cuando se dirigía a la asamblea encontró en su camino a Noshtek y para evitar que éste sospechara, decidió hacerse el disimulado, aparentando buscar alimento mientras lentamente fue enfilando para el lugar de la reunión. Pero tanto fue el tiempo que utilizó en esta treta que llegó tarde al sitio convenido. Dicen que cuando llegó sintió tanta vergüenza que sin decir palabra se quedó ahí, parado en una pata, con la cabeza escondida debajo su ala. Conmovido, Elal trató de consolar al ave con un regalo e inspirado en los colores del amanecer, pintó sus plumas con el color del horizonte. Mekeush, el choique, es la segunda ave que llegó tarde a la convocatoria. En ese entonces podía volar como cualquier otro ave. Dice la historia que cuando se aprestaba a ir volando hacia la asamblea descubrió
que desde la cima del monte se encontraba uno de los secuaces de Nochtek, otro monstruo. Entonces, asustado, decidió ir caminando en dirección contraria y dar un gran rodeo escondiéndose entre los pastizales. Cuando llegó al sitio convenido, y al comprobar que no se sentía abrumado por su horror, el Lal lo castigó, privándolo de las alas para que no volviera a volar. Quería comenzar con este pequeño relato acerca de la población de la Patagonia, porque parece ser que los humanos y las aves tenemos un destino compartido en cierto punto, un destino indisoluble. Y viene a resultar que desde hace muchos años, probablemente a lo largo de toda la historia de la humanidad, tuvimos diferentes formas de vincularnos los humanos con las aves. Voy a compartir ahora una pantalla. Vamos por aquí, discúlpenme un segundo. Será esta, ¿no? Muy bien. Supongo que ahí estamos compartiendo la pantalla. A mí si me lo podés confirmar, por favor. Sí, Facundo, se ve perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces durante la siguiente charla, justamente lo que les quería proponer es que reflexionemos o pensemos acerca de la denominación y definición de esta actividad que es la observación de aves. Y les propongo que empecemos por acá. A lo largo de la historia de la humanidad, las aves han sido fuente de alimento, inspiración para prácticas espirituales y religiosas, y se han utilizado como especies ornamentales y de decoración, ¿no? Como para resumir un poco. Pero digamos que a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido algún tipo de vínculo. En la Patagonia, por ejemplo, el choique, que se nombra ahí en este cuento, ha sido una de las principales fuentes de alimento, y al mismo tiempo se ha transformado en un símbolo importantísimo de las comunidades originarias de la Patagonia. Vamos a volver a esto un poquito más tarde, pero donde también tengo que apuntar un poquito, es acerca del carácter ornamental o decorativo que han tenido las aves a lo largo de la historia y que siguen teniendo aún hoy en día. El tráfico ilegal de fauna, la captura de especies nativas para ser llevadas a jaulas y mantenidas ahí para decorar nuestras casas, está siendo una de las principales formas de exterminio de naturaleza, ¿no? Que ha llevado a algunas especies. Pongo en Argentina, por ejemplo, el caso del guacamayo rojo, que ha sido exterminado de la naturaleza y no es sino hasta hace un par de años atrás que hemos logrado reincorporarlo a los ecosistemas nativos. Aquí en estas imágenes podemos ver pinturas rupestres, a la derecha de un choique. En esa serie de patrones que tenemos arriba a la izquierda se pueden observar entre diversas figuras de diferente índole, 4 individuos de lo que podríamos suponer son cormoranes o bicuaces, son unas especies de aves acuáticas. Y en ese jarrón, esa vasija que vemos abajo, me la acercó hace poco un colega antropólogo que trabaja en Catamarca, porque estaban discutiendo acerca de qué ave podía ser la que está ahí representada. Bueno, probablemente sea un flamenco, aunque no sé si lo sabremos a ciencia cierta. Muy bien, entonces, teniendo este vínculo a lo largo de la historia, tengo que llegar hasta aquí. Estas imágenes, la fotografía que pueden ver a su izquierda corresponde a una danza ritual del pueblo mapuche, llamada Choiquepurrum. Nadia, que seguramente estará presente aquí en el chat, seguramente podrá corregirme o profundizar acerca de esto en algún momento, porque ella está mucho más familiarizada que yo con estos temas. Pero aquí lo que sucede es que
las personas no se están disfrazando del ave que pretenden representar, no es un disfraz, es una encarnación. Están reconfigurando su cuerpo, sus sentidos, su forma, no solo para representar a ese ave sagrada para ellos, sino para encarnarla de cierta forma. Quiero que nos quedemos con esta idea de la encarnación de la naturaleza en la vivencia propia, porque más tarde la vamos a volver a retomar en diferentes puntos de la charla. Disculpen que estoy mirando acá otra pantalla donde tengo un reloj para no pasarme del tiempo. Trataré de ir abreviando algunas cosas. No te preocupes, Facundo, Muy que tenemos tiempo. Tenemos y yo tiempo. cualquier cosa te aviso. Muchas gracias, Noé. Bueno, entonces, empecemos con la primer paradoja que aparece en esta charla, y es que si vamos a hablar de la observación de aves en tanto actividad propia del tiempo libre, entendida como una práctica turística actual, tengo que referirme, lamentablemente, a un señor nacido en Selborne, Inglaterra. No nos desesperemos y avancemos un poco más para ver por qué estamos hablando de esto. Gilbert White era un reverendo que allí en la campiña británica caminaba de casa en casa, donde estaba sucediendo un fenómeno muy vinculado a las grandes migraciones que habían entre el campo y la ciudad. Situémonos ahí, 1750, 1800, ¿no? Se estaban abandonando la vida rural para pasar a formar parte de estas grandes urbes dedicadas a las industrias. Y empezó a advertirse un desarraigo de la naturaleza. Entonces este señor, junto con otros 3 o 4 personas más, se empezó a preocupar de alguna manera por la salud de esas personas que habitaban en la campiña británica. Una viveza que se le ocurrió a este señor es empezar a salir a caminar por el campo, observando la naturaleza que los rodeaba y empezar a estudiarla un poco, acompañando a estas personas a observar las aves silvestres en libertad. A mí me parece que acá ya estamos asistiendo a algo que comprendimos mucho más en la actualidad, y es que remitirnos a la naturaleza, volver hacia nuestros vínculos con la naturaleza, también es un problema de salud, una cuestión de salud, que es muy interesante para estudiar, y tal vez haya gente mucho más dedicada a ese tema. Bueno, Gilbert White, trabaja observando aves y otros elementos de la naturaleza, y lo publica en una serie de libros. Él intercambiaba frecuentemente cartas con otros colegas en Londres, principalmente, donde se iban poniendo al día acerca de qué especies de aves iban viendo, cómo cambiaban las composiciones de las poblaciones de acuerdo a la época del año. Y acá, ya en este trabajo de campo que hace Gilbert White, aparece una particularidad que resulta muy relevante, y es que él no mataba a las aves para estudiarlas. Algo muy común en la época, y hasta muy entrado 1900, pasarían como 100 años más tal vez. Estudiábamos a punta de escopeta, ¿para qué negarlo? Le disparaba al animal que quería estudiar, cuando caía ahí muerto lo iban a buscar, ¿no? Y lo miraban, bueno, qué patrones de plumaje tiene, cómo son sus órganos internos, etc. Pero a este señor Gilbert White ya le pareció que capaz que no estaba tan bueno agarrar a los tiros todo lo que íbamos encontrando, y empezó a estudiar a través de lo que le proveían sus sentidos, lo cual ya es bastante difícil, porque en esa época no distinguían bien muchas de las cosas que veían en la naturaleza, porque todavía no existían elementos ópticos.
principios de 1800, ahí, fines de 1700, 1800, no teníamos binoculares, telescopios. Los elementos que vienen eran muy rudimentarios, y imagínense ustedes mirando, no sé, un pajarito, capaz 10 centímetros, muchos metros de distancia, resultaba una actividad muy laboriosa. Pero lo tomamos como punto de partida este señor, justamente porque este señor, junto con sus discípulos, encontró que los seres humanos y la naturaleza se estaban dislocando. No había una dislocación entre las personas y el mundo natural. Y él inmediatamente se dio cuenta, su principal deducción, fue darse cuenta que la vida silvestre, la naturaleza, podía tener una dimensión estética y espiritual, a saber, algo de lo que charlaba Nadia hace un ratito, y es que todo lo que estamos viendo algo tiene para contarnos. Y no solo porque sea lindo, porque sea colorido, sino porque alguna función cumple en la naturaleza, porque de alguna manera tenemos un vínculo con eso. Entonces este señor empieza a sacar gente, a acompañar gente que estaba pasándola un poco mal por su vida en la ciudad, que se sentía desvinculada del campo, de la naturaleza, a pasear para despejar la mente, para respirar un aire más puro, etc. Tomemos esto como punto de partida para seguir el hilo de razonamientos que sigue. Tienen que pasar unos 100 años, desde 1800 hasta 1900. Durante este periodo de 100 años suceden varias cosas interesantes. Se empiezan a publicar listas de las poblaciones de aves de diferentes partes del mundo. Se empieza a institucionalizar cierta práctica de observar aves en la naturaleza, ya no la naturaleza en general, sino las aves en particular. Pero el punto de inflexión viene cuando este señor, creo que se llama Carl, ahora me estoy olvidando el nombre, Sayce, logra elaborar y comercializar, digamos, un costo accesible para la época y para determinadas clases sociales, tampoco podemos ser ingenuos en ese sentido, logra comercializar los primeros binoculares. Que haya ópticas que nos permitan observar las aves desde lejos, sin disturbar sus actividades, sin interponernos en su vida cotidiana, nos permitió empezar a conocerlas con más detalle. Cómo se reproducen, cuáles son los rituales de cortejo, cómo se alimentan, cómo conviven con otras especies. Esto empieza a pasar recién en 1899, pero apenas unos años más tarde, en 1901, aparece por primera vez el término birdwatching, estamos en Inglaterra obviamente, que vendría a ser la observación de aves. Aparece primero como título de un libro, pero después ya aparece en 1901 en un evento de observación de aves, en el conteo anual de aves que se hacía para Navidad. Esto se sigue haciendo hasta la actualidad. Pero ¿cómo lo hacían antes? Bueno, a punta de escopeta, ¿no? Y no es casualidad, a mí me parece, que para 1905 haya sido un grupo de mujeres las que dijo, che, y si en vez de usar una escopeta usamos unos binoculares, tal vez da para empezar otra línea de pensamiento ahí, ¿no? Empezar a indagar algunas cosas. Muy bien, entonces paulatinamente empezamos a partir de esta época, 1905, 1901, por ahí, a institucionalizar una serie de prácticas vinculadas a la observación de aves en el tiempo libre de las personas. La gente que hacía, agarraba sus binoculares, iba en su tiempo libre a caminar por el campo, lugares usualmente cercanos a la ciudad, a parques tal vez incluso, a observar las aves en libertad. Y lo que empezó siendo como
un censo estadístico, el conteo anual de aves era eso, es un censo, ¿no? Donde poníamos, bueno, digo poníamos como si yo hubiera estado en 1905, ¿no? Pero me pongo un poco en primera persona porque es algo que seguimos haciendo y que hago yo en la actualidad, que es anotar qué especie vi, cuántas, a dónde. Entonces así más o menos vamos armando un mapa de cómo están las poblaciones de aves en los lugares que estamos visitando. ¿Cuántas especies hay? ¿Cuál es la salud de esas especies? ¿Van creciendo las poblaciones? ¿Van decreciendo? ¿Llegan especies nuevas en determinadas épocas del año? ¿Se van en determinada época del año? Todo eso lo pudimos empezar a saber con más certeza a través de una actividad que empezó siendo meramente recreativa, ¿no? Muy bien. Entonces, pongámonos de acuerdo en algunas cosas antes de meternos en el problema, ¿no? ¿Qué entendemos por observar las aves? Por la observación de aves como actividad. Bueno, es una actividad realizada por personas que buscan conocer, distinguir o simplemente observar las aves silvestres en libertad. Esto no es un dato menor, que estamos yendo al encuentro, ¿no? Estamos yendo al contacto de la naturaleza. Y está vinculada con fines fundamentalmente lúdicos, educativos, científicos y sociales. Esto ya nos pone en un problema porque no podemos darle una unidimensionalidad a la actividad. No podemos establecer una definición donde podamos decir es exactamente esto, sino que es más bien un conjunto de prácticas. Si bien parte, como dijimos recién, desde unos aspectos recreativos, sobre todo en estos últimos años, los últimos 10 años tal vez, o 20, persigue fines científicos también, con el uso de algunas tecnologías, con la compilación a nivel mundial de todos los datos de los que practicamos la actividad, pudimos empezar a conocer muchas cosas de las poblaciones de aves que antes era prácticamente imposible, porque pensemos que en este momento, 2023, cada una de las personas que está observando aves silvestres en libertad está ingresando datos científicos a un sistema que nos permite conocer mejor el mundo en que vivimos en última instancia, ¿no? Y asociada a la observación de aves, tenemos muchas otras actividades. Ferias. En este momento, en este mismo momento, desde ayer y hasta el domingo, se está llevando adelante la Feria de Aves de Sudamérica, que todos los años va cambiando de localidad. Tenemos el orgullo en Argentina de haber sido los primeros en tener la sede aquí en San Martín de los Andes, a 400 kilómetros donde estoy yo en este momento, de la primera Feria de Aves de Sudamérica. Todos los años fue rotando, y en este momento están allí reunidos gran cantidad de observadores de aves de toda Sudamérica y de otras partes del mundo, participando de una multiplicidad de actividades, de charlas, de salidas de observación de aves, pero también de presentación de estudios de caso, actividades educativas, comercialización de equipamiento. Están ahora en Mindo, en Ecuador, un lugar fantástico que me gustaría conocer en algún momento. Bueno, entonces, no nos podemos poner, no podemos limitarla a una sola cosa, porque también está vinculada con la adopción de especies, la protección o conservación de áreas naturales en particular, y varios etcéteras más que no sé si vale la pena profundizar, pero quedémonos con esta idea de la multidimensionalidad de la actividad, donde las personas se acercan para tener un contacto con la naturaleza. Y esto es un dato que tenemos que tener en mente para lo que sigue de la charla. Para posicionarnos más ampliamente dentro del campo del turismo, ¿a dónde podemos encasillarla a la observación de aves? Nuestro trabajo un poco académico, mal que nos pese a veces, es poner en compartimentos las cosas para poder catalogarlas.
pero también para poder tomar algunos posicionamientos. Empecemos por decir que el turismo es un fenómeno social complejo, con la capacidad para producir cambios sociales profundos y cambios territoriales profundos. No podemos entonces reducir a la actividad turística a una sola dimensión, que usualmente, ¿cuál es? Todos sabemos aquí que la tendencia principal es reducir a la actividad turística a su variable económica o comercial. Muy bien. En este caso no nos podemos parar ahí porque estamos asistiendo a un fenómeno a una actividad bastante más amplia, ¿no? Y por otro lado, ya no podemos pensar al observador de aves dentro de esos paradigmas donde asistíamos a un turismo organizado masivo, ¿no? Y se me ocurre que tal vez la observación de aves está un poco más cerca de las propuestas originalmente pensadas, creo que por estos autores, Lasch y Urri, seguramente algunos otros lo habrán pensado, donde asistimos al final del turismo. No es que la actividad turística se haya terminado, ¿no? Sino que asistimos al final de ese turismo masivo y estamos asistiendo ya desde hace un tiempo a un turismo más personalizado, donde cada uno elige, donde ya no nos sentimos cómodos en una masa con criterios unificados, sino que, bueno, cada uno va buscando sus particularidades y aparece una idea, creo, propuesta, no me olvidé el nombre del autor, sepan disculparme, Molina, que propone la idea de post-turismo. Es decir, ¿qué pasa una vez que este turismo masivo empieza a disgregarse un poco? ¿Desaparece? No, para nada. Sigue existiendo la quincena en enero en la playa. Eso no ha desaparecido. Sin embargo, toda otra multiplicidad de actividades ha aparecido alrededor, tal vez complementando un poco a veces, no necesariamente reemplazando. Y en ese mismo marco me gustaría traer la idea de ecoturismo. Yo traje esta definición, propuesta ya hace rato por Ceballos Lascurain, aunque después podríamos llegar a pelearnos con algunas de estas ideas, pero me parece que enmarca bastante bien lo que necesitamos para esta charla. Y es que el ecoturismo, empecemos diciendo que es una actividad ambientalmente responsable, aunque podríamos pelearnos un poco con esa idea también, consistente en viajar a áreas naturales, donde vamos a apreciar esas características naturales, donde vamos a encontrarnos con esa naturaleza y con las comunidades que hay en esos territorios, en un proceso que promueve la conservación, con bajo impacto negativo. Muy bien. Esto nos plantea una serie de problemas, porque primero podríamos decir que dentro del ecoturismo podemos englobar actividades puntuales, ¿no? El trekking, supongamos, la navegación en kayak, la observación de aves, ¿no? Podríamos compartimentar así como, bueno, esta actividad la consideramos ecoturismo, esta. Pero también sigue un poco la idea de paradigma. La idea de, está bien, tenemos estas actividades, pero no es solamente qué actividad, sino cómo la llevamos adelante. Y esto ya me empieza a gustar un poco más, porque nos habla acerca de un posicionamiento crítico, acerca de cada una de estas cositas que estamos haciendo. Muy bien, no me voy a detener mucho más en este tema porque voy a asumir que los aquí presentes más o menos conocemos de qué estamos hablando. Entonces empecemos a pensar a la persona. Tenemos una idea de la actividad, ¿no? La observación de aves es esta actividad donde las personas van al encuentro de las aves silvestres en la naturaleza, pero ¿quiénes son estas personas? Bueno, tradicionalmente, en el mundo académico, hemos dividido a los observadores de aves, las personas observadoras de aves, en una serie de categorías con cierto
digamos, estatus social, ¿no? Una especie de jerarquía, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a su nivel de compromiso con la actividad. Tenemos allí abajo de la pirámide a la gran cantidad de personas que podemos considerar un observador casual. ¿Quién es un observador casual? Un observador casual es cualquiera de nosotros cuando va a un parque y dice, oh, qué lindo animal que estoy viendo aquí, qué brillantes colores. Cuando vamos aquí nomás al río, cerca de mi casa, y estoy tomando un mate y observando el paisaje y de repente pasa un pato nadando. Ese es el observador casual, que tiene un interés por las aves, pero un bajo nivel de compromiso. En una escala intermedia podríamos poner al entusiasta. ¿Quién es el entusiasta? Bueno, el entusiasta es aquel que va a incorporar a sus prácticas recreativas a las aves como un elemento ya con cierta importancia. Va a ir a la naturaleza con el propósito de observar aves, va a invertir cierto dinero en observar aves, va a invertir tiempo en estudiar, va a invertir tiempo en viajar a otros lugares, a conocer especies nuevas. Y por último lo tenemos al fanático, el observador hardcore, o twitcher es la palabra que usan los anglosajones, que es aquella persona que únicamente se preocupa por una cosa, que es la observación de especies, mientras más mejor, mientras más raras mejor, con larguísimos desplazamientos, viajes que duran muchos días, con el único propósito de observar aves. Participa de competencias para ver quién observa más cantidad de aves en determinado tiempo. Seguramente habrán visto o habrán escuchado en algún momento de esta película, les dejé el póster ahí para no olvidarme, El Gran Año, ¿no? Donde un grupo de amigos sale a recorrer el mundo para observar la mayor cantidad de aves en el lapso de un año. Muy bien. Entonces, estas categorías, si bien están claramente jerarquizadas de alguna forma, no responden a modelos estancos. Es decir, cuando yo voy aquí al río a tomar un mate, estoy más en modo observador casual, porque mi propósito no es ese. Ahora, cuando hago un viaje específico para observar aves y paso varios días caminando por la selva para encontrar las especies difíciles que allí viven, bueno, estoy mucho más alto en esta pirámide de compromiso, por así decirlo. Y esta categorización no es menor porque de alguna forma también sirve para la planificación. No es lo mismo planificar actividades para un fanático que para un entusiasta, que para un observador casual. Sobre todo porque el nivel de conocimiento va a ser distinto. Ahora, ok, vamos a este mapita, este pequeño planiferio que trae. En colores tenemos marcada la diversidad de especies. Mientras más azules, menos cantidad de aves viven en esos lugares. Mientras más rojo, más cantidad de aves viven en esa porción del mundo. No sé si se habrán dado cuenta ya, pero en rojo, muy rojo, tenemos casi todo Sudamérica. Hay una pequeña porción de África, pero fundamentalmente Sudamérica. Y entonces viene a suceder que Sudamérica es el continente con mayor biodiversidad del planeta. Todos tenemos un poco el imaginario ¿no? De que en África está la mayor cantidad de mamíferos del mundo, porque vimos durante muchos años los documentales de la BBC, ¿no? Donde veíamos los elefantes y la cebra. Bueno, mentira. En Sudamérica tenemos la mayor diversidad de mamíferos, en Sudamérica tenemos la mayor biodiversidad, la mayor diversidad de aves del mundo. Entonces tenemos una riqueza para conocer, para vincularnos, bastante inabarcable para una persona, ¿no? Ahora se preguntarán ustedes,
¿Qué simbolizan esas flechitas verdes que ahí les dejé, marcando Estados Unidos y Europa, principalmente Inglaterra? Bueno, como les conté hace un rato, esta actividad tiene sus raíces en el marco del tiempo libre de las personas como actividad turística y recreativa en los países angloparlantes. Unos estudios ya algo quedados en el tiempo, creo que lo último que he leído es de 2019 o 2020, nos indicaba que aproximadamente hay unos 45 millones de personas que se reconocen a sí mismos como observadores de aves. 45 millones de personas es un montón, es toda la población de Argentina, 45 millones. Distribuidas a lo largo de todo el mundo, pero principalmente concentradas en estos países. Claro, viene a suceder que allí hay por lo menos 100 años de práctica intencionada. Y en el resto del mundo recién nos estamos empezando a enterar ahora, estoy diciendo los últimos 20 años. ¿Qué significa esto? Que muchas de esas personas que están en la otra punta del planeta viajan a conocer nuestra diversidad de aves. Entonces acá ya empezamos a asistir a un problema. Porque la mayor referencia bibliográfica que tenemos viene de estos países y estamos estudiando estos fenómenos en Sudamérica hace relativamente poco. Lo cual nos pone en un problema, y es que cabría preguntarse si es que no estamos asistiendo a otra pequeña forma de colonialismo. Entonces, me surge el interrogante de repensar cómo nos estamos parando frente a estas prácticas. Nosotros, como comunidad local, como sudamericanos, nos paramos frente a la actividad observación de aves. No me voy a detener mucho más, pero básicamente esta categorización en casual, más fanático, menos fanático, está tendiendo, como dicen algunos autores que me parecieron muy interesantes, está facilitando un fenómeno donde hay una separación entre humanos y naturaleza en dos entidades discretas y separadas, como si fueran dos cosas distintas. Entonces se empieza a ignorar las complejas relaciones que aparecen entre los cuerpos, los discursos, el conocimiento, la tecnología, las prácticas y los espacios que van a dictar nuestro entendimiento y en última instancia nuestro contacto con la naturaleza. Hablando de naturaleza en general, pero aves en particular. Entonces pensar estas categorías nos pone en un problema, y es que estamos dejando de lado toda la parte, resumámoslo, afectiva, ¿no? Y acá aparecen otros señores, y seguramente nadie en este momento se estará agarrando la cabeza y diciendo ¿qué está diciendo este muchacho? Y nos debemos una charla de este tema. Pero estamos empezando a pensar con algunos colegas de otras partes del mundo que tal vez no está mal empezar a pensar las ideas que alguna vez propusieron estos señores, Deleuze y Guattari, acerca del devenir animal. Vamos a meternos un poquito en esta idea que es interesante. A través del movimiento, de la tecnología, de la historia encarnada, el conocimiento y una delicada afinación de los sentidos, el observador de aves puede reconfigurar su cuerpo en el espacio para sintonizarse en presencia de las aves y abrirse un momento de encuentro y afecto. Esto que nos dice Wilkinson me parece muy esclarecedor, porque ya nos posiciona distinto. Nos pone de frente a un compromiso mayor. Es decir, no soy un mero espectador de la naturaleza, sino que estoy reconfigurando mi propio cuerpo. Las 4 categorías, el movimiento, la percepción, el conocimiento y la tecnología, van a ser muy determinantes, pero tampoco quiero detenerme acá. Devenir, digamos, para expresarlo muy ampliamente, es las prácticas repetidas que conducen a una reorganización
a una desterritorialización y reterritorialización del organismo humano, dentro de los marcos en los cuales se encuentra entrelazado. Entonces, ya no es solamente las aves, es nuestro marco, es nuestro territorio. ¿Y cómo nos reorganizamos nosotros en ese marco donde la naturaleza tiene el mismo peso que nosotros, como decía Nadia hace un ratito, ¿no? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el lugar que como seres humanos ocupamos dentro de los ecosistemas? Bueno, hay que empezar a cuestionarnos esto. Entonces, resumamos que estamos cambiando el énfasis ahora. Ya no solamente es hacer una listita de las cosas que estamos viendo, sino que estamos encarando hacia un proceso que se encarna en nosotros, donde nos predisponemos para la observación, pero también para el encuentro. Entonces, hasta acá, bueno, estamos todo bien, ¿no? Ya tenemos una idea desde dónde nos vamos a posicionar, pero aparece un problema importante. Cuando yo empecé a estudiar este tema hace muchos años, me empecé a encontrar con que en el ámbito académico, pero también en el ámbito público, los organismos públicos, en las empresas que promocionan y llevan adelante actividades, empiezan a aparecer diversas denominaciones. Y con las diversas denominaciones también diferentes autores han planteado diversas definiciones. Entonces acá ya nos vamos a empezar a pelear un poco, pero quiero que quede claro lo siguiente. Esta charla no pretende de ninguna manera universalizar un concepto, porque sabemos que eso claramente tiene que responder a las particularidades de los territorios, ¿no? Sino más bien que esta charla apunta al cuestionamiento personal que tendríamos que hacer cada uno de los que trabajamos en el ámbito académico, acerca de qué palabras elegimos para referirnos a las cosas, y sobre todo de dónde vienen, que no es algo menor. Entonces les propongo que hagamos un pequeño repaso de cuáles son los términos que vamos a encontrar. Aparece aviturismo, orniturismo y ornitoturismo, que a mí me parece, en consonancia con algunos otros autores, que esto implica limitar la actividad a sus circunstancias, a saber, el desplazamiento turístico. Claro, usted me podrá decir, bueno, pero la actividad turística no solamente comprende los desplazamientos, sino que desde una perspectiva crítica podríamos hablar de el vínculo de las personas con el territorio. Bien, estamos bien. Pero no es eso lo que dicen las definiciones. Las definiciones en general de orniturismo hablan acerca de el desplazamiento que realizan las personas para conocer nuevas especies de aves. Muy bien. Por otro lado tenemos avistaje de aves, avistamiento de aves, y me he encontrado con algunas otras cosas incluso erróneas, como avistamiento de pájaros, por ejemplo, que eso sí ya estaría mal, por otros motivos. Tampoco me quiero poner en juez, ¿no?, de las palabras que cada uno utiliza, porque no es la idea. Pero me da la impresión de que cuando nos referimos al avistaje, y esto no solamente sucede en el mundo de la observación de aves, sino también en el mundo de la observación de los cetáceos, por ejemplo, sabrán ustedes, ¿no?, las ballenas y las excursiones para observar el comportamiento de las ballenas desde cerca, se utiliza mucho la palabra avistaje y avistamiento. Para mí, la palabra avistaje, y a riesgo de equivocarme, refiere a la mera identificación en el paisaje, es decir, allá hay un ave, ahí hay un flamenco, limitándolo al uso de los sentidos más restrictivos, como si solamente con encontrar algo emplumado en el medio de un paisaje ya alcanzara para estar involucrándonos afectivamente con ese animal, con ese territorio. Entonces me parece que tiene una connotación bastante limitada, ¿no? ¿De dónde surgen esos términos? Bueno,
Salinas Chávez y Cámara García, unos autores a los que les voy a adjudicar, si tal vez estén escuchándonos en algún momento. Han hecho un estudio bastante más amplio del que he hecho yo de este problema. Pero básicamente estas palabras constituyen construcciones de la académica, construcciones académicas, ¿no? de gente que no ha sabido tal vez bien cómo encuadrarlas a las actividades. Está bien, denominan cierto conjunto de actividades, pero presenta un problema importantísimo. Y es que prácticamente nadie que practica la actividad frecuentemente se va a denominar a sí mismo aviturista o orniturista. Eso, por lo menos en Argentina, en gran parte de Sudamérica, esto no existe. Nadie dice, voy a avituristear el día de hoy. Eso en el campo no sucede así. De hecho, la palabra informal, la palabra más informal que utilizamos los que practicamos esta actividad es pajarear. Y nos autodenominamos pajareros. Entonces, ¿por qué empezamos a encontrarnos tanto con estos términos? Bueno, porque es una construcción fundamentalmente académica. De alguna forma, calculo yo, emulando algunos términos anglosajones que también podemos encontrar en estos sentidos. Muy bien. Entonces ahora empieza a aparecer esto, ¿no? ¿A dónde ponemos el foco cuando nos referimos a la actividad? ¿Qué es lo que queremos resaltar? Porque las definiciones no están carentes de sentido político, no están carentes de un posicionamiento. Y a mí me parece que el lugar donde estaría bueno empezar a poner el foco, hacer más hincapié, es en la actitud de la persona y su predisposición para el contacto y el encuentro, independientemente del sitio o de las circunstancias. Porque mi vecina, cuando va aquí a comprar al almacén y pasa por la plaza y se queda un ratito observando el brillo de los pájaros que hay en la plaza, se está abriendo a cierto tipo de encuentro. Así como también cuando alguien viaja a otra parte del mundo para encontrar las más difíciles de las especies, las menos conocidas, está de alguna forma buscando un vínculo, está buscando establecer un lazo. En esto que decíamos antes, que es el proceso de reterritorialización. Hay unas ideas muy interesantes de otros autores que tal vez tendríamos que abordar en otro momento, que se han dedicado a estudiar cómo cuando las personas nos mudamos de localidad, por la razón que fuera, a vivir permanentemente a otro lugar, uno de los factores que ayuda a combatir el extrañar nuestros hogares, ¿no? El extrañamiento, es tener especies de aves parecidas. Cuando encontramos en la naturaleza cosas que nos resultan familiares, ya no estamos tan lejos de casa. Entonces aparece un vínculo territorial y de vínculo de la persona con el territorio y con su naturaleza que me parece muy significativo. Entonces, cuando hablamos de observación de aves, me gusta mucho, como habrán visto desde el principio de esta charla, el término observación, porque observar significa detenernos en el detalle, darnos el tiempo para que ese encuentro acontecido entre las aves y las personas tenga algo más significativo. Como hacía Gilbert White allá en 1800, cómo se comporta este ave, cómo se relaciona con los elementos que lo rodean, pero también cómo es su vínculo con las personas. A lo largo de la historia, ¿qué significado tiene para nuestras comunidades originarias, como veíamos hace un ratito con el choique, un ave que tiene su propia constelación, ¿no? La constelación que nosotros conocemos como Cruz del Sur, para las comunidades mapuches, es una pata de choique. Entonces observar
es abrirnos a este encuentro entre las aves y las personas. Ya no es la actividad, es una disposición sensorial. Y eso me empieza a gustar un poco más. Porque no nos olvidemos que en última instancia, ir a la naturaleza, al encuentro de la naturaleza, es tratar de reconectarnos nuevamente con algo que se nos escapó tal vez, que se nos perdió cuando nos vinimos a vivir a las ciudades y vamos de vuelta a buscarlos ahí. Es una reconexión con la naturaleza, esta dislocación de la que hablaba Gilbert White hace 200 años. Bueno, a eso estamos yendo. Entonces, un poco mi preocupación no es aunar un criterio en qué denominación o qué definición vamos a adoptar, sino que nos planteemos qué es lo que tenemos detrás de esas definiciones. Hay unas ideas que subyacen a la denominación observación de aves, que aparecen como una alternativa, me parece, sumamente válida, que nos permiten marcarla dentro de grandes conceptos, y que la dota sobre todo de un carácter profundamente humano. Me parece que pensando las actividades desde este vínculo, desde lo afectivo, puede darnos excelentes herramientas para la conservación. Entonces, a modo de propuesta, después cada uno hará lo que quiera, ¿no? Porque tampoco pretendo un sentido de universalidad. Me gustó mucho esta definición de Arias de Para, que nos dice que la observación de aves es una actividad relacionada con los sentidos. Empieza poniendo a los sentidos en primer lugar. ¿No? Ya no es la actividad, ya no es el desplazamiento, es nosotros abriéndonos al encuentro. Y en ese contacto con la naturaleza, por más de que la motivación sea conocer, distinguir, reconocer, lo importante es el encuentro a través de los sentidos. Tal vez haya que retocar esta definición si alguna vez pretendemos darle algún otro marco, pero me parece que empezar por ahí es una buena idea. ¿Por qué? Digo yo. Porque cuando observamos aves en libertad, estamos reajustando nuestro propio comportamiento, sintonizando nuestro cuerpo y nuestros sentidos para estar en consonancia con el espacio que nos rodea, comprendiendo los lugares que nos rodean, ese profundo conocimiento y compromiso con la naturaleza o con el ecosistema, ya nos lleva a mirar las cosas desde otra perspectiva. Ya no estamos escindidos, somos parte de eso, responsables de eso. Entonces acá las aves cumplen un rol fundamental. ¿Por qué las aves y no el resto? Bueno, porque las aves son lindas. Por algo hace 200 años salimos todos los días a mirarlos específicamente a aves. Por algo hay 45 millones de personas en el mundo que hacen esto todos los días. Entonces me parece que las aves son una muy buena excusa para trabajar problemas vinculados a la conservación, a las problemáticas ambientales, al cambio climático. Muy bien. De todo lo que he venido pensando en este último tiempo, a mí me parece que no nos hace falta subir mucho en esa pirámide de la que hablábamos hace como una hora atrás ya, donde la práctica intensiva, el compromiso y el fanatismo era necesario, ¿no? A mí me parece que tenemos que apuntar a la base, a la parte de abajo y a sumar gente ahí. Porque parece ser que no es tan necesaria la práctica intensiva, sino más bien frecuente e intencionada. Vamos, que abrirnos al encuentro de la naturaleza un poquito todos los días y con intención de conocer, de comprender cómo funciona esa naturaleza, ya nos posiciona diferente. Entonces a mí me parece que en una de esas, de esto no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que en una comunidad con más personas observando aves, es más probable que encontremos comunidades más preocupadas por su territorio. Hay algunos estudios
que tendremos que profundizar tal vez en algún otro momento, que nos indican que las personas que observan aves en promedio invierten más tiempo y más recursos en otras actividades de conservación. Claro, habría que ver ahí qué tipos de actividades son, cómo son, bueno, no importa. Pero es un buen indicio, me parece. Para terminar, y pegándole bastante bien al tiempo, entonces tenemos que preguntarnos, si nos vamos a preguntar por una definición, no solamente nos estamos preocupando por un conjunto de palabras, y por eso no fue carente de intención la pregunta que le dejé a Nadia hace un rato acerca de la función del lenguaje. Que es que el contenido que le damos a esas definiciones habla mucho acerca de cómo nos posicionamos frente a la planificación. ¿Para quiénes estamos planificando? Bueno, capaz que no está tan mal pensar primero en las comunidades locales. Si tenemos tanta diversidad de especies, Sudamérica es el continente con más diversidad de especies de aves en el mundo, bueno, empecemos por ahí, ¿no? Por conocer lo nuestro, por reapropiarnos de lo nuestro, por empezar a indagar cuáles fueron nuestros vínculos históricos con las poblaciones de aves, a rescatar conocimientos tal vez perdidos, y empezar a vincularnos a través de actividades comunitarias, ya no pensadas para la persona que viene desde la otra punta del mundo, sino para nuestros propios integrantes cercanos, nuestra familia, la gente del lugar donde habitamos, las actividades para los niños de las escuelas, para los abuelos de los clubes de tercera edad, porque no nos olvidemos que también, como dijimos hace un rato, podemos encontrar cierto tono en la actividad vinculado a la salud, cierta arista, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a preguntarnos por la perspectiva. Después, ¿cuál es el lugar que tienen la actividad en una comunidad local? Bueno, vamos a dedicarnos únicamente a enseñar los factores bióticos y abióticos en las escuelas, como decía muy bien recién Nadia. O, por ejemplo, me gustaría citar traer a colación a una colega que trabaja muy cerquita de aquí, Belén, en la ciudad de Roca, dando charlas en las escuelas acerca de la diversidad de las aves, ¿no? Para que el niño, cuando salga a la naturaleza, no importa si puede identificarlas o no, pero hay una curiosidad, hay un indicio de que hay más cosas de las que estamos viendo a simple vista. Y esa curiosidad, tal vez, aunque más no sea de rebote, puede empezar a disparar otras preocupaciones, donde el cuidado del ambiente empieza a tomar un rol relevante. Entonces, pensar en una definición también nos obliga a preguntarnos de qué manera vamos a facilitar el vínculo humanos-naturaleza a través de la observación de aves. ¿Cuáles van a ser los vínculos? ¿Cómo vamos a facilitarlos? ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada uno de los actores del sistema turístico en todo esto? Bueno, respuesta, no lo sé, no lo sé. Sin embargo, me parece que no está mal empezar a cuestionarnos qué palabras elegimos, porque dice mucho, y en última instancia el lenguaje también construye realidades, y tal vez tengamos que desconstruir algunas de esas realidades o algunas de esas ideas para posicionarnos desde otro punto. Muy bien, todo esto que acabamos de charlar está desarrollado en detalle y con más rigurosidad, si se quiere, en el próximo número de nuestra revista, la revista Mérope, donde se va a publicar un artículo con un título similar al de esta charla. Les dejo ahí en pantalla el código QR para que lo escaneen. Los va a llevar a nuestro repositorio digital, donde van a poder encontrar números antiguos de la publicación de nuestra revista,
Y también, bueno, cuando esté publicada la revista nueva, ¿no? Que saldrá en las próximas semanas, asumo. Está en proceso de edición. Muy bien. Eso es todo de mi parte, pero me gustaría entablar algún diálogo. Voy a detener esto para verles. Hola, Noemí. Hola Eh, Facundo, muchas bueno, gracias. Sí, no, por favor, gracias a la organización por invitarme. Y aprovechando que la tenemos a Nadia acá, me gustaría que haga un aporte, si a ella le parece. No sé si hay alguna pregunta dando vuelta por ahí, podemos charlar de eso, pero sí me parece que por ahí Nadia tiene mientras, mucho para aportar en algunas de las cositas que estuve charlando y que por mi impericia tal vez no la he profundizado lo suficiente. Permiso, necesito también tomar un... está, sí, te comento que también Dale. está Belén, hizo algunos comentarios en YouTube, si En querés te YouTube, los voy a ir al leo, chat de YouTube. mientras dice Belén, Hola, Belén, ¿cómo dice, estás? en mi experiencia profesional con niñas y niños de jardín de infantes, la observación de aves es una gran herramienta para el aprendizaje. Desarrollamos la capacidad de atención, el respeto al entorno, la observación la practicamos desde las ventanas del jardín para que el encuentro en la naturaleza sea amigable para ambas partes. Claro, Antes que hagas de el esto comentario, estábamos... hay otra pregunta, Manu Bueno. Zúñiga. Ok. No, después te la digo que la escribas, dice que quiere hacerte una pregunta, así que la escriba acá en el chat y se la Escriban en respondes el chat y gustoso. charlamos, no hay problema. Sí, Esto que bien. comentaba recién Belén me parece muy relevante Por ahí porque aclara que trabajar... quién es Belén, ¿Cómo? porque Belén es guía de turismo, trabaja en el municipio, en la dirección de turismo de General Roca, una ciudad que está aquí cerquita de donde vivimos. Como comenta ahí en el chat, ahí estoy leyendo lo que escribía, y está muy bien, porque trabajar desde las primeras infancias estos temas ya nos abre al encuentro de distintas formas, ¿no? Nos permite, creo yo, si no solucionar cosas, por lo menos instalar la curiosidad, instalar la preocupación, para que cuando el niño, ya ni siquiera viajando o saliendo, como dice Belén, desde la ventana del jardín, en el patio de la casa, en la plaza, haya algo que lo esté motivando a mirar un poquito más de detalle en lo que están observando y a abrirse un poco mejor a ese encuentro. Y para eso hacen falta algunas pequeñas herramientas, aunque más no sea la herramienta de la curiosidad, ¿sí? Que ya me parece una herramienta más que interesante. bien. Hay salutaciones por parte de Talía Miranda, dice, muchas gracias Facu, muy buena presentación, fue todo muy interesante. Te voy a leer lo que dice Manu Zúñiga, dice, localmente se realiza, es pregunta, ¿localmente se realizan salidas para observar aves para la comunidad local? Y si se realizan, ¿hay una orientación para aquellos que están empezando? Qué buena pregunta. No sé de dónde es Manu Zúñiga. Dijiste, no, estoy yendo al chat a chusmearlos, Sí, sí, pero no lo es sé. importantísimo lo siguiente, que es algo de lo que no hablé, no lo incluí en la charla recién, y es que existen instituciones que se encargan de fomentar los clubes de observadores de aves. En Argentina tenemos a la Asociación Aves Argentinas, que tiene clubes de observadores de aves en muchas localidades. Aquí en el Alto Valle tenemos, aquí cerquita en General Roca, tenemos en Cipolletti, en la región de la Confluencia, en Zapala, en San Martín de los Andes, en Las Lajas, en Villa Langostura, en San Martín. Bueno, seguramente me estoy olvidando unos cuantos, pero ¿a qué me refiero? A que hay gente preocupada por esto mismo y facilitando actividades usualmente gratuitas para la comunidad local. Para trabajar en este sentido, para que cualquiera que tenga un pequeño interés, una pequeña curiosidad, sin necesidad de conocimientos previos, sin necesidad de equipo previo, participe de actividades de difusión. A veces son ferias, exposiciones, lo que fuere, pero también salidas, ¿no? Ir
al encuentro de la naturaleza con alguien que te está orientando, que te está guiando en este proceso de redescubrimiento de la naturaleza. Porque si hay algo que nos quitó la urbanidad, la vida en la ciudad, es cierta falta de sensibilidad que es necesaria para abordar estas ideas de las cuales charlábamos recién, ¿no? De construir nuestras prácticas en la naturaleza y reconstruirlas para vivirlas de otra forma, bueno, requiere de personas que nos ayuden. Siempre nos solemos reír un poco, pero los observadores de aves, los que estamos hace ya más tiempo, solemos decir que esto más bien es algo contagioso, ¿no? Requiere de que alguien te contagie cierta, si no pasión, por lo menos cierta curiosidad. Y esto no es menor, no es menor. Porque ¿qué sucede? En esta falta de vínculo entre los humanos y la naturaleza, vamos a la naturaleza a hacer un picnic y ponemos el parlante con música todo lo que da. Esa hiperseparación de la que hablan algunos autores refiere a que vamos a la naturaleza, pero de alguna manera nos molesta la naturaleza. Entonces, cuando estamos ahí, queremos meternos en una pequeña burbuja, ¿no? Y la música a todo volumen hace eso. No sé de qué localidad es la persona que aquí no estaba. Oriundo de Cutralcó, dice Manu Zúñiga, actualmente viviendo en Neuquén Capital. Bueno, por ahí en la presentación, si querés volver más para atrás, está mi correo electrónico. O si no, lo dejamos por ahí. Después te puedo poner en contacto con gente de los clubes de observadores de aves, o googleátelo, vamos, que es más fácil y rápido. Vas a encontrar que hay varios clubes aquí en el Alto Valle que te pueden ayudar con eso. Sí, sí. Sino en nuestra página, que es cetripunco.org, se encuentra tu correo electrónico. Exactamente. ¿Querés que te sigo leyendo? Dice, Sí, sí, dale, dale. desde el Rally de Tour nos dicen muchas felicidades por su conferencia. Es una gran perspectiva que deja mucho que pensar de los términos y palabras que usamos para denominar las actividades del turismo. Pido disculpas, pero se va cargando el chat del No Face y pasa se me nada, no hay va problema. moviendo. Y Talía Miranda dice, estuve viendo tu libro, Las aves de mi ciudad, es increíble. Ese es un proyecto de vinculación comunitaria que hicimos junto con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de General Roca en Río Negro. Para ahí Es este librito que está acá, que yo les mostraba, donde él leía al principio ese pequeño texto. Por ahí, para los que nos estén mirando, está publicado en nuestra página web, donde decía Noemí recién, cetripunco.org, es de descarga gratuita, ¿sí? Se van a encontrar con el problema de que refiere a las poblaciones de aves de una región en particular. Entonces, si hay alguien mirándonos de otra parte del mundo, por ahí no se encuentre familiarizada con algunas cosas de las que ahí hablamos. Sin embargo, me parece un material muy interesante desde lo conceptual, ¿no? Porque más que una guía de aves o un libro de aves, es un libro de preguntas, que nos deja más espacios en blanco que respuestas. Y un poco esa era la idea de este texto, despertar la curiosidad. Entonces, si lo lee, tenemos seguramente gente de México, mirándonos, como siempre, no está de más pegarle una ojeadita y ver, bueno, ¿de qué manera veo esto que me dice el libro? Lo encuentro yo en la plaza de mi barrio, ¿no? Así que, bueno, se hizo para ser regalado el libro este, así que mientras más se difunda, mucho mejor. Y me alegra mucho, algo que comentaba Belén recién en el chat también, es que resulta de mucha utilidad para trabajar también. Como material para los niños, para docentes de escuelas, me parece que está muy bien también. Bien, Talía vuelve a decir, bueno, estuve viendo su libro, eso ya lo leí,
Claudia Perea dice, muy buena presentación, ya aprendimos con vos en clase las diferencias entre aves y pájaros, y no que todo lo que flota es pato, dijera Facundo. Muy bien, muy Y bien. yo también aprendí eso. Belén Muñoz dice, gracias Facundo, tu libro facilita mucho la tarea. Muy buena, bueno, Manu Zúñiga vuelve a decir, muy buena presentación. Facundo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar también. Salma Sepúlveda dice, cuando hablabas del valor y respeto por la libertad de las aves, recordé que a pocos kilómetros de Neuquén, por la ruta 22 del lado de Río Negro, hay un aviario con fines turísticos entre otras especies. Sí, ahí bueno, Salma refiere a la problemática de los zoológicos, ¿no? Del cautiverio con fines lúdicos y recreativos. Eso es algo de lo que tendríamos que darnos el espacio para repensar también. En defensa, si es que hay alguna defensa posible del espacio en particular al que se refiere Salma con ese comentario, que ellos también trabajan en la rehabilitación de especies nativas. Tienen un programa que a mi entender funciona más o menos bien, donde cuando encontramos especímenes heridos, tienen un equipo de veterinarios que trabaja en ese sentido, y se puede luego reintroducir a la naturaleza. Lo cual no quita que haya un enorme aviario con especies de todos lados, especies exóticas de todos lugares, que no me parece para nada divertido en el año 2023. Bueno, estaba revisando si no hay más preguntas ni comentarios en el chat de YouTube. Reiteramos a quienes quieran leer ese libro que sirve como base, está en nuestra página y también está en el repositorio de nuestra biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue y de la Facultad de Turismo. También, bueno, ya lo dijiste vos, en el número de la revista de Mérope que va a salir ahora en el mes de noviembre, que ya está en su edición, va a estar parte de esta charla que diste. Y bueno, Facundo, agradecerte enormemente ser parte de esto. Yo por ahí te voy a hacer una preguntita que va en relación también a lo que venís investigando en el proyecto de investigación. En esto de lo que es la comprensión de las prácticas del turismo, desde esta mirada que se plantean algunos autores, es decir, cómo se comprende desde los distintos niveles, o mejor dicho, desde los distintos actores sociales, ¿no? Sí, no de los distintos niveles, desde los distintos actores sociales, ¿cómo podemos asociarlo a lo que plantean algunos autores, entre otros el hermenéutico Gadamer, me quedé pensando en el turismo de la liberación, que es la base de un proyecto que por ahí podemos largar ahora en noviembre. Sí. En esto que plantea Gadamer, ¿cómo lo asociarías con las prácticas del turismo en estos distintos actores sociales que están en el campo, que están en nuestras regiones? Y lo estaba asociando también, aparte de lo que es el tema de nuestra provincia en Río Negro, las zonas de costas, con la bifauna de costa, y parte de nuestro proyecto que es la zona de la comarca Virt Valdés. ¿Me entendiste? Puerto Madryn. Porque dice mucho por las zonas de Puerto Madryn. Sí. Me parece que es un tema muy interesante y que tal vez nos podría llevar otra charla completa, ¿no? Porque justamente me parece que estas ideas de la comprensión desde lo personal están atravesadas por lo comunitario. Todo lo que comprendemos, en cierto sentido, está atravesado por nuestras prácticas y por cómo nos vinculamos con las otras personas. Esto que
parece menor, no lo es en lo más mínimo, porque, como vos decías, los diferentes actores en una comunidad van a estar de alguna manera cumpliendo diferentes roles y nos van a caber diferentes responsabilidades también. Entonces a mí me parece que cuando pensamos las prácticas turísticas, y digo en general, no me quiero referir a ningún caso en particular, nos estamos perdiendo muchas veces de los espacios de diálogo, donde consensuamos algunas cosas, donde hay un diálogo que nos permite, si no unar criterios, por lo menos luchar, ¿no?, por esos espacios, por esos territorios. El problema de la territorialidad me parece muy interesante. ¿Qué es lo que viene a suceder? Que en estos espacios suelen quedar invisibilizadas muchas voces, ¿no? ¿Cuántas veces los organismos responsables de la planificación realizan reuniones, charlas o lo que fuere, solamente para justificar decisiones previamente tomadas? No me parece una problemática interesante. Pero por otro lado tenemos otro problema, y es que esto nos obliga a un movimiento de abajo hacia arriba. Cuando nosotros empezamos a comprender el territorio en el que habitamos, también nos pone la responsabilidad de velar por algunos intereses que capaz que antes no nos pasaban desapercibidos. Entonces, por eso yo insistía mucho a lo largo de la charla acerca de que la observación de aves nos obliga de alguna forma a abrirnos al encuentro de la naturaleza, pero también nos facilita un poco, tal vez, encontrarnos con algunas problemáticas. Y no podemos dejarlas a que otros se encarguen, ¿no? Y ese proceso de comprensión de la naturaleza se da en lo comunitario, me parece. Me parece que se da en lo comunitario, como te decía hace un ratito, surge mucho del contagio de las alegrías de los demás. Así que ese me parece un buen camino para empezar a trabajar políticas públicas. Primero pensar desde lo comunitario y desde el vínculo, desde el afecto, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Para resumir un poco, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, voy a volver a fijarme. Sí hay felicitaciones y salutaciones. Ahí la gente del Relidex Tour colocó el enlace, la liga Muchas donde se gracias. encuentran los libros, y entre ellos este libro Las aves de mi ciudad. Y agradecerte nuevamente ser parte de la red. Y bueno, ser parte del CETRIP, sos codirector de este centro de estudios, así que sos parte de estos festejos que no podíamos estar y dejar de lado. Bueno, Facundo, muchas gracias. Muchísimas gracias a Vamos a ustedes por la seguir invitación. escuchando a Patricia Laría. No sé si querés Bueno, agregar algo más. no, simplemente agradecer nuevamente y dejar como últimas palabras que todo lo que expuse en esta charla persigue sobre todo la idea del diálogo, ¿no? Así que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, que quiera aportar algo, compartir una experiencia, que quieran, discutir estas ideas, es más que bienvenido. Así que espero recibir comentarios en algún momento en este sentido. Muchas Más, si gracias. no, le ponemos en el chat de YouTube, pone el correo del CETRIP, que es el Escribo que mi por ahí correo ahora... ahí, quien quiera me puede escribir.